Ujú. No sé si ya tomaron nota. Un momento, profe. Ah, no. Ay, sí, ya no oí porque los dos hablaron al mismo tiempo. Listo, profe. Ok, de la resistencia. Unos compañeros de pie pregunta otra vez. Sí, la resistencia a la transferencia de materia está determinada por el coeficiente de transferencia de masa. Un valor mayor de coeficiente numéricamente mayor de transferencia de masa implica una menor resistencia, ¿verdad? Y eso, en una expresión de esta naturaleza, bueno, pues un valor numérico alto de esto tiene como consecuencia una altura, que es necesaria una altura más pequeña, más corta. Esto tiene unidades de metros, esto tiene unidades, ¿sí? Considerando que todo está en sistema internacional, el sistema inglés pues son pies, ¿verdad? Este es adimensional, el número de unidades, y por lo tanto la altura del hecho empacado pues, nos va a dar en metros. Entonces, un valor de H mayúscula TG bajo, es decir, nos implica que hay una baja resistencia, es decir, que el coeficiente tiene un valor elevado y por eso este cociente pues es pequeño. Pero si la resistencia a la transferencia de materia es elevada, pues este valor no va a ser alto, va a tender a ser bajo, ¿verdad? Y va a pasar exactamente lo contrario. Voy a requerir más altura para llevar a cabo ese mismo proceso de transferencia de materia. Y esa resistencia está dada por dos características a la transferencia de materia en la fase gaseosa, por la temperatura del aire y por su contenido de humedad. Cuando es menor, bueno, pues cuando tenemos aire, ¿sí? Caliente, dependiendo del proceso que queramos llevar a cabo, ¿sí? Si queremos llevar a cabo un proceso de humidificación, pues el aire es caliente, el aire caliente puede retener más humedad y su contenido inicial de humedad es bajo. Ujú. Si el aire se acerca a una condición de saturación, quiere decir que ya no puede tener más agua, ¿sí? Entonces, eso implica que si yo quiero ponerle más agua, si está cerca de la saturación, le va a costar más trabajo. Ya va a haber mucha resistencia, está llegando a su condición límite. Ujú. Entonces, eso se refleja en un valor numérico del coeficiente de transferencia de masa muy bajo, ¿sí? Una, una alta resistencia, ¿sí? Pero si el valor numérico es elevado, significa una baja resistencia. Entonces, eso sería lo contrario. Cuando el aire está caliente y seco, si yo quiero modificar el aire, sí, sería muy fácil modificar un aire en esas características, ¿verdad? Si el aire está frío, aunque esté seco, le cuesta trabajo. Ujú. No sé si con eso le aclaré su duda o se le hice más grande. Ok, muy bien. Y bueno, particularmente para torres de enfriamiento podemos utilizar esta expresión. De hecho, nosotros de hecho casi no la usamos, ¿verdad? Donde esta es una expresión específica para torres de enfriamiento, donde tenemos la diferencia de temperatura del agua, ¿sí? Relacionada con la diferencia de entalpía del aire. La entalpía del agua casi no cambia. Y eso está relacionado con la cantidad de agua que yo quiero procesar, el CP del agua y el coeficiente o resistencia a la transferencia de materia en la fase gaseosa. Entonces, esta expresión lo que nos está diciendo, si tú quieres enfriar el agua, pues eso va a depender de qué tanta resistencia tengas a la transferencia de materia en el aire, ¿verdad? ¿Y cuál es la condición en la cual no se enfría agua en una torre de enfriamiento? Pues si el aire que estoy alimentando está saturado o cerca de la saturación.
¿Por qué? Porque está llegando a su condición límite en la cual puede tener agua en forma de humedad, ¿sí? Es decir, en forma de vapor de agua. Ujú. ¿Cuál es la condición ideal para operar una torre de enfriamiento? Pues que el aire esté seco, prácticamente libre de humedad. Pero bueno, como las torres de enfriamiento son el equipo de contacto gas líquido más barato y más común que hay en la industria, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque utilizan aire del ambiente. Pues resulta que el aire del ambiente, ¿sí?, no siempre tiene el mismo contenido de humedad. Es más, en un mismo día el contenido de humedad en el aire, del aire ambiental, pues va cambiando. No es el mismo en la mañana, no es el mismo a las 10 de la mañana, no es el mismo a las 2 de la tarde, no es el mismo a las 6 de la tarde, no es lo mismo en la noche, ¿verdad? Entonces, esa es una gran limitante de estos equipos, que tenemos que considerar que no siempre van a enfriar el agua a la misma temperatura, ¿sí? El agua de enfriamiento se considera un servicio auxiliar. Es decir, es parte de lo que necesitamos para que opere nuestra planta. Pero una de las grandes limitaciones del agua de enfriamiento como servicio es que a veces sí, va a regresar después de pasar por la torre o las torres de enfriamiento que tengamos destinadas para ello. Sí, a veces va a regresar más caliente, más fría. Y eso depende nada más del clima. Entonces, si yo requiero un servicio del agua de enfriamiento a una temperatura constante por necesidades de mi proceso, voy a tener que conectar un sistema auxiliar para enfriar el agua, ¿sí? Aquello que no pudo enfriarse en una torre de enfriamiento. Entonces, existen sistemas combinados que tienen torre de enfriamiento y luego un sistema de enfriamiento por refrigeración, ¿sí? Como cuál, pues como el chiller que tenemos ahí en el EM. ¿Ustedes conocen el chiller? ¿Sí saben dónde está ubicado ahí en el EM? No, profesor. No, profe. ¿A poco no les dieron, cuando empezaron a ir a la nave 2000, no les dieron su recorrido y nada de eso? O ya no se acuerdan. Pues no nos explicaron nada de eso. Híjole. Bueno, pues qué pena, ¿no? Porque yo la verdad sí me siento obligado a hacerlo, pero pues así no puedo. Bueno, el chiller es el equipo que está atrás de los baños. Ya ven que hay un equipo ahí grandote que está atrás a espaldas de los baños, ahí yendo a esa parte que hay una salida ahí para la 1 de Mayo. Sí, seguramente han pasado por ahí, a lo mejor, que hace mucho ruido cuando están operando. Sí, el chiller no es más que un refrigerador continuo. Es decir, es un equipo que utiliza un ciclo de refrigeración. ¿Para qué? Para enfriar agua, como el que tienen ustedes. Es un refrigerador grandote como el que tienen ustedes en sus casas, ¿no? Para enfriamiento de agua, como las fuentes que se usan ahora para agua fría, agua caliente, ¿no? Tiene un sistema de refrigeración en el cual tiene un gas refrigerante, tiene compresores, tiene evaporadores, todo el sistema de refrigeración típico que tiene como por objetivo el enfriar el agua. Entonces, en estos casos, los cuales yo requiero agua enfriamiento, si a una temperatura constante, tengo que conectar un sistema de esta naturaleza. ¿Cuál es el problema? Pues que ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Eso de enfriar agua con un sistema de refrigeración, pues es caro, porque consumen muchísima energía eléctrica todos los refrigerados. De hecho, en todas nuestras casas, el electrodoméstico, de los electrodomésticos que más energía eléctrica consumen, aunque han avanzado muchísimo en los últimos años, ¿verdad? Uno de los que más energía consume es precisamente el refrigerador. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque siempre está conectado, ¿no? Y los refrigeradores modernos, pues ustedes saben perfectamente que hasta le están marcando una alarma cuando no está bien cerrado, ¿no? Cuando tienen la puerta abierta demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque eso implica que va a tener que arrancar el compresor y va a consumir muchísima energía eléctrica. Pues ahí le está diciendo, hey, no te pases, no abuses, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede en la escuela. Tenemos un equipo de refrigeración, es muy caro y aparte consume muchísima energía eléctrica para su operación, ¿verdad? Y es totalmente funcional. Entonces, es muy común que ustedes vean este tipo de equipos más grandes o más pequeños en sistemas de acondicionamiento de aire, ¿verdad? En sistemas
tienen que ver con atmósferas controladas en sistemas que requieran agua helada para su funcionamiento, ¿verdad? Que es el servicio que estamos generando ahí en nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, en alguna oportunidad tendremos para que yo les muestre todos los servicios que tiene el laboratorio. Es una parte muy importante porque, bueno, son todos los servicios que van a encontrar ustedes en una instalación de tipo industrial. Ok, muy bien, entonces ahora sí vamos a continuar. No sé si tengan alguna otra pregunta, ¿sí? O es más, denme oportunidad, si ya puedo dejar de compartir esto para buscar un video que les explique muy didáctico cómo funcionan las torres de enfriamiento para que las tengan bien ubicadas, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, Sí, profesor. maestro. Es un video que hizo un compañero de ustedes cuando estábamos en pandemia y todo eso, en un programa de servicio social, un compañero de ingeniería química, que yo metí para desarrollar material didáctico. Entonces, él muy bueno para hacer este tipo de cosas. Con material que encontró en YouTube y otra parte que desarrolló él, ¿no? Entonces, denme un minuto para ubicarlo. La verdad está en YouTube, nada más que está en una cuenta privada, entonces no está. No está, ¿verdad? A lo mejor hasta lo conocen de vista, aunque ya se tituló, a lo mejor lo vieron ahí algunas. Entonces déjenme, ya está, ya lo encontré. Y aquí los dejo con el video, con el compartir sonido. Uh-huh. Ustedes me dicen si ya lo ven para iniciar la reproducción. Sí, maestro. Ok, Maestro. listo. Entonces, ahí los dejo tantito con este Luis, ¿verdad? Bueno, para que les explique, está vaciado su video y bueno, ya con eso pues continuamos la clase. Yo soy Luis Fernando y en esta ocasión hablaremos acerca de las torres de enfriamiento, todo lo que esto conlleva, su principio de funcionalidad, la teoría de Merkel y otras cosas más. Las máquinas y equipos en los procesos industriales de las plantas químicas, petroquímicas o de generación existe la gran necesidad de enfriar o condensar. ¿Perdón? Bueno, a mí no me corre el video, nada más veo la portada del video. Caray. A los demás, No, yo sí veo todo, profe. Yo también veo todo. no, pues ahí sí. Sí, aquí está corriendo. A lo mejor es un problema de su equipo, ¿eh? Aquí nos esperamos tantito. A lo mejor está teniendo problemas ahí con su conexión, ¿verdad? Lo voy a regresar de todas maneras. Llevamos apenas 20 segundos. Ahí va. A ver si ya puede tener ahí continuidad, ¿eh? Principio de funcionalidad, la teoría de Merkel y otras cosas más. Las máquinas y equipos en los procesos industriales de las plantas químicas, petroquímicas o de generación de electricidad existe la gran necesidad de enfriar o condensar corrientes de proceso, ya que se generan enormes cantidades de calor que deben ser continuamente disipadas. Y estos grandes volúmenes de agua caliente que se generan no se pueden desechar así porque sí, por obvias razones tanto económicas como ambientales, por lo que se deben de volver a enfriar para su reutilización en el proceso. Y precisamente este es el objetivo de las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento regulan el proceso de enfriamiento mediante la evaporación controlada, reduciendo así la cantidad de agua consumida, y esto se logra cuando una gota que se pone en contacto con el aire al evaporar la película exterior, requiriendo para este proceso absorber calor.
el cual se toma, muy importante, de la propia gota, enfriándola consecuentemente, o sea, que se realiza tanto por calor sensible, es decir, un cambio de temperatura, y como por calor latente, es decir, un cambio en el estado físico. Nuestra corriente de agua caliente provendrá de un intercambiador de calor que está instalado al ladito de nuestra torre de enfriamiento. Ahí lo ven, ahí están señalados con las flechas para que ustedes distingan el intercambiador, ¿vale? Y bueno, continuando, pues el enfriamiento del agua se realiza predominantemente por medio de contacto directo del agua con una corriente de aire no saturado. Es muy importante que el aire no esté saturado, ya que si el aire se encuentra con una gran cantidad de humedad, pues es difícil que se lleve a cabo el proceso de transferencia y por ende pues no podremos enfriar de una manera exitosa el agua. Y la teoría del proceso de transferencia de calor en una torre de enfriamiento que ha tenido una gran aceptación generalizada fue la desarrollada por Merkel. Y no hablamos de Angela Merkel, pero sí te diremos que el análisis se basa en la diferencia de potencial de entalpía como fuerza impulsora. Se supone que cada partícula de agua estaba rodeada por una película de aire y que la diferencia de entalpía entre la misma y el aire circulante provee la fuerza impulsora para llevar a cabo el proceso de transferencia. O sea que Merkel desarrolló una teoría para torres de enfriamiento referente a la transferencia de masa, evaporación de una pequeña porción de agua y la transferencia de calor sensible entre el aire y el agua en un equipo de enfriamiento en contracorriente. La teoría considera el flujo y masa de energía del volumen de agua en la interfase y desde la interfase hacia los alrededores de la masa del aire. El flujo cruza estos dos límites y cada uno representado por una resistencia debido a los gradientes de temperatura, entalpía y relatividad. Merkel demostró que la transferencia total de calor es directamente proporcional a la diferencia entre la entalpía del aire saturado a la temperatura del líquido, en este caso agua, y la entalpía del aire en el punto de contacto con el agua. A ver, ¿qué pasó? Muy bien, esto en español, en castellano, en cristiano, ¿qué significa? Pues en términos muy simples, podemos decir que el enfriamiento del agua es debido a la evaporación de una pequeña parte del líquido. Pero en un análisis más detallado del fenómeno que sucede durante el contacto del líquido y el gas, el enfriamiento del agua ocurre por un mecanismo de transferencia simultánea, tanto de masa y calor. En contacto directo entre el agua y el aire no es la única posibilidad que tenemos de enfriar agua, pero sí la más económica, muy importante. El dinero lo es todo en la industria. Lo que se requiere en una torre es que la gota esté el mayor tiempo posible en contacto con el aire, lo cual se logra con la altura de la misma torre y además interponiendo obstáculos, es decir, nuestro empaque, el que le van deteniendo al mismo tiempo que la van fragmentando y facilitando más el proceso evaporativo. El aire debe de pasar sobre esta zona en cantidad suficiente y a un costo reducido. Pero para eso tenemos que hablar de los tiros. Los tiros son muy importantes y no volvemos a hablar de estos tiros, pero sí se le denomina tiro, porque las torres de tiro mecánico se caracterizan por la aspersión del agua caliente, que es suministrada a la torre mediante boquillas o por el uso de compartimentos de orificios que permiten circular el agua a lo largo del empaque o relleno característico. Estos son comúnmente fabricados en madera e impregnados de fungicidas bajo presión. Otra característica muy importante reside en la fracción de vacío en el empaque superior al 90%, lo cual asegura una caída de presión baja. Ojo, esto es muy importante, tener bajas caídas de presión en nuestras torres de enfriamiento. Y de acuerdo al modo en que la corriente gaseosa o aire, en este caso, es extraída del interior de la torre, se conocen básicamente dos configuraciones o dos tiros. El tiro inducido, que es la más usada ampliamente debido a que son altamente eficientes. El aire es succionado a través de la torre por medio de un ventilador dispuesto en la parte superior, lográndose una distribución uniforme del aire a través del empaque. Y como pueden ver en el video, hay un error en el ventilador.
No se nota a simple vista, pero las aspas están al revés, están girando al revés. Eso quiere decir que el aire en vez de salir está entrando hacia la torre, es decir, no expulsa el aire. Entonces es importante notar que las aspas están al revés. Por favor, visualícenlo bien, ahí está. Vean cómo las aspas giran al revés y ya se me acabó la pila. Ay, Dios mío, déjenme poner el cargador y ahorita regreso. 2000 años más tarde. Listo, todo arreglado. Ahora hablaremos del tiro forzado. La velocidad de descarga es baja, lo cual reduce la efectividad de la torre. En el ventilador está dispuesto en la parte inferior, lo cual conlleva a recirculación del aire caliente y húmedo. El aire está descargado en la parte superior del cilindro. Y por favor, noten que hay un cilindro en el ventilador, o sea, el ventilador está opacado por este cilindro que no debería de estar ahí. Bueno, porque es más que nada para seguridad del estudiante, dado que lo que se busca es evitar mutilación de extremidades en los estudiantes debido a que las aspas giran a una gran velocidad. Y bueno, para evitar mutilaciones de extremidades en los estudiantes, pues se coloca este cilindro y de tal manera de que puedan tomar sus mediciones de una manera segura y sin correr ningún riesgo, ¿verdad? O sea, es seguro, no les va a pasar nada, ustedes tranquilos. Y muy bien, continuando con esto, pues las torres de enfriamiento utiliza este ventilador accionado por un motor para mover el aire y está dispuesto en la descarga del aire, ya que la torre debe de trabajar con una baja caída de presión de aproximadamente 0.33 pulgadas de agua dado que el relleno de la columna consiste generalmente de rejillas, como lo pueden ver aquí, o de materiales compatibles con el agua y son arregladas de tal forma que existe una gran área de sección transversal para que el flujo del aire pueda mantener una baja caída de presión, como ya lo había mencionado anteriormente, en la parte superior de la torre, y el distribuidor de líquido irriga las primeras hileras de las tablillas. El líquido vaya descendiendo por la torre a través de este relleno que cae de una tablilla a otra, retardando de esta forma la caída, aumentando el tiempo de contacto entre las fases. O sea, estas tablillas lo que hacen, pues básicamente que tarde más tiempo la gota de agua en caer. Muy bien, ahora hablemos de algo muy importante que no se nos debe de pasar y que es el agua de reposición. ¿Para qué se pone esta agua o para qué sirve? Bueno, es que el agua de reposición sirve mucho y se coloca por dos razones. Una de ellas pues es porque el aire se lleva agua por arrastre y la otra pues tenemos agua que se evapora, entonces pues tenemos pérdidas de agua y es por eso que se colocan agua de reposición. Y nos aproximamos al final. Las conclusiones. De forma general podemos aclarar que la capacidad de enfriamiento en una torre es una combinación de todas las variables involucradas en el diseño y selección de la misma, y nos indica la cantidad de agua que enfría en condiciones de operación comparada con las condiciones de diseño, y esto es el equivalente a la eficiencia térmica. Dado que la gran mayoría de la información que tenemos disponible para las torres de enfriamiento es de selección y no de diseño, no podemos determinar si una torre está bien o mal diseñada. Y si a esto le agregamos que en mayor o menor grado las torres de enfriamiento obviamente enfrían. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Entenderemos por qué la dificultad para evaluar estos equipos. La eliminación tórica del calor posible por libra de aire circulando en una torre de enfriamiento depende de la temperatura y del contenido de humedad en el aire. O sea, básicamente esto quiere decir que si casi el aire está de buenas, pues podremos enfriar nuestra agua en una gran cantidad y de manera muy eficiente. Pero por otro lado, si tenemos un mal día, o sea, hay lluvia, llovió durante la mañana, en la tarde, en la noche, un día antes, pues el aire va a tener gran cantidad de humedad y por lo cual es más difícil llevar a cabo la transferencia tanto de calor como de masa, porque el aire pues ya contiene agua y nosotros lo que le vamos a agregar al aire es agua. Entonces pues sí, ya tiene tanta agua que ya no es posible llenar al aire
con más agua, entonces pues ya no se lleva de manera eficaz el proceso de transferencia. Y las torres de enfriamiento son ampliamente usadas porque podemos enfriar grandes cantidades de agua, suelen medir luego hasta más de 60 metros de largo, ¿ok? Es muy importante, ya que la torre instalada en el pues es muy pequeñita a comparación de las torres industriales, ¿verdad? Y la otra razón y más importante, pues porque son baratas, son ampliamente usadas en la industria debido a la alta reducción de costos. Esto quiere decir que de nada va a servir tener otros mecanismos de enfriamiento, estudiarlos, si no lo vamos a utilizar, si son demasiado caros, ¿ok? Entonces, en la industria es muy importante el dinero, ¿ok? Todo lo demás, todo lo que hemos mencionado es sumamente importante, pero al final de cuentas no va a servir de nada si los procesos en la industria son tan caros que no es posible sustentar esos gastos, ¿ok? Entonces las torres de enfriamiento se usan porque son baratas y podemos enfriar grandes volúmenes de agua a bajos costos, ¿ok? Y por mi parte hemos llegado al final del video, espero les haya gustado, les haya llamado la atención. Muchas gracias por su atención, por favor suscríbanse a mi canal para más contenido y por favor denle like al video. Y sin más, pues muchas gracias y que tengan un bonito día. Ok, jóvenes, ¿qué les pareció? Y es más ilustrativo, ¿no, profe? Bastante, ¿no? Bastante, yo creo que lo explica de una manera más sencilla, ¿verdad? Qué bueno que les gustó, pues, finalmente es el objetivo que les sirva a ustedes, evidentemente. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Un poquito más. Ya nos queda poco tiempo. Precisamente para... Que acuérdense que esto de enfriamiento de agua con aire es una de las operaciones de humidificación, ¿no? En términos generales se le llama esta interacción del sistema aire-agua, bueno, que son varios procesos los que podemos llevar a cabo, ¿sí? Entonces, entonces nos quedamos en esta parte, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar. Sí. Y bueno, aquí vamos a ver de manera general nada más cuáles son las operaciones de humidificación. Uno es la deshumidificación de aire o secado de aire, así se le llama, ¿verdad? Que bueno, pues si yo pongo en contacto una mezcla de aire con vapor asociado, es decir, vapor de agua, en este caso aire-agua, la pongo en contacto con agua fría, ¿sí? Pues por eso estoy hablando que el líquido tiene la misma composición del vapor, pues entonces es aire húmedo, lo pongo en contacto con agua fría, el aire se humidifica, ¿verdad? Empieza a condensar esa humedad por contacto con una superficie fría, llega a su temperatura de rocío y pierde humedad del aire. Entonces es la manera también más barata de secar aire. En lugar de usar un agente químico o permítame tantito. Esto que son los compañeros precisamente de ustedes. Entonces, y no hay resistencia en la fase líquida porque pues, el agua sigue siendo agua, no hay un cambio de concentración. Entonces, mientras el agua esté fría, lo hacemos y de hecho el aire va a disminuir su contenido de humedad. Entonces, esa también es la manera más barata que existe
para deshumidificar aire, ¿no? Ponerlo en contacto con agua fría. Claro que tener agua fría, eso sí ya no es barato, ¿verdad? Si lo hacemos en un chiller, pues menos. Pero este es un experimento, un proceso que de hecho sus compañeros de ingeniería química lo han hecho en el laboratorio, ¿verdad? Han enfriado agua, han utilizado agua fría en un equipo de contacto gas líquido y han replicado esto y bueno, sí logran bajar el contenido de humedad. Claro que aquí también depende de qué tanto, ¿verdad? Si el aire no está muy húmedo, pues también no es tan sencillo, hay una resistencia a desplazarse, pero si el aire está cerca de su punto de saturación, la verdad es que es muy fácil que lo deshumidifiquemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una manera de hacerlo, en general poniendo en contacto el aire con una superficie fría, va a condensar la humedad, eso lo vemos en las mañanas cuando vemos los carros que amanecen todos briseados o en algunos casos hasta con escarcha cuando hace mucho frío, ya se viene diciembre, enero, que son meses muy fríos, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un proceso típico, la deshumidificación. Este es un proceso físico, también por eso es muy sencillo, ¿no? Todo lo que sea físico va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Otro proceso es justamente si yo mezclo corrientes de aire, evidentemente puedo cambiar el contenido de humedad. Si yo mezclo una corriente de aire con mayor contenido de humedad con una con menor contenido, pues el aire resultante va a tener una mayor contenido de humedad. No tiene caso que anote nada de estas ecuaciones, no las vamos a usar. Igual lo pueden encontrar en el Table, ¿verdad? Simplemente es recordar que pues, yo puedo mezclar el aire con aire en dos diferentes condiciones y las condiciones resultantes van a ser producto de un balance simple de materia, ¿no? Como indica aquí, ¿no? Sí. El aire resultante, que es ese 3, pues es la suma de los flujos individuales, ¿verdad? A cada humedad. ¿Sí? Bueno. Ya vimos humidificación del aire. Bueno, entonces, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Este es el único ejemplo que vamos a realizar para este tema. Nos vamos a ir con toda la calma posible. Vamos a iniciarlo el día de hoy. Bueno, yo creo que lo iniciamos el viernes, ¿verdad? Para empezar desde cero, pero vamos a tomar nota. ¿Sí? Vamos a tomar nota. Es un proceso típico de deshumidificación, donde tengo un flujo de aire, ¿sí? 1.2 metros cúbicos por segundo, es un flujo importante de aire, que tiene una temperatura de 38 bulo seco y 30 grados centígrados de volumen húmedo, ¿sí? Lo quiero llevar hasta una temperatura de volumen de 15 grados centígrados, que es una toma contracorriente. De hecho, este proceso lo podemos llevar de cualquier equipo de contacto gas. Es más, ahorita en los minutos que nos quedan, vemos algo de equipo de contacto gas líquido, ¿verdad? Ya vimos la torre enfriamiento, pero para que vean otro tipo de equipo de contacto gas líquido, cuando me refiero a eso, puede llevar a cabo este proceso. Y de hecho, en el laboratorio de ingeniería, en la nave 1000, sí hemos usado este tipo de estos conceptos en equipos que tienen otro fin, pero para que demostrar que efectivamente se puede llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, para llevar a cabo este proceso de deshumidificación vamos a utilizar agua fría que está a 10 grados centígrados. Sí, nos dan aquí la masa velocidad del aire. Aquí está implícito el diámetro de la torre, aunque no nos dan el dato, pero ya está implícito. Si nos dieran el diámetro de la torre, pues simplemente dividimos pasamos ese flujo volumétrico a flujo másico y lo dividimos entre el área transversal, ¿verdad? Aquí nos dan el dato, es un problema bastante sencillo, en el cual nos dan este flujo de aire, que es de 1.25 kilogramos de aire, flujo másico de aire, masa velocidad del aire, o sea, la G prima, ¿verdad? G mayúscula prima, como dice aquí, sobre metro cuadrado segundo, ¿verdad? Y nos dicen que vamos a utilizar 1.5 veces el flujo mínimo de agua. Pero como ven ustedes, en ninguna parte aparece el flujo de agua. Entonces,
Ese es el objetivo implícito que persiguen esos tipos de problemas y la aplicación más importante que tiene lo que hemos platicado hasta ahorita, ¿verdad? Cómo con muy poca información vamos a poder sacar, en primer lugar vamos a determinar cuál es el flujo mínimo de agua que necesitamos y después vamos a aumentarle 50%, porque es 1.5 veces el flujo mínimo, y vamos a, ¿sí? a determinar, ¿sí? justamente la altura de la torre empacada. ¿Sí? Aquí nos dan un dato de cuánto vale una unidad de transferencia de masa de una torre, porque bueno, seguramente nos están recomendando ya un diseño de torres. Es muy común que en las especificaciones de la torre venga un rango en el cual el empaque y las características en las cuales trabaja la torre, cuál es el rango de esta altura de una unidad de transferencia, ¿verdad? Pero es información muy técnica que en realidad pues muy poca gente la entiende. Yo espero que ustedes ya la entiendan a raíz de que llevan este curso, ¿verdad? Y por último nos preguntan cuál será la temperatura a la que sale el agua. El agua entra a 15 grados centígrados, está fría, ¿verdad? Obviamente al haber un intercambio de materia y de energía, obviamente al pasar la humedad que está en forma de vapor a fase líquida se libera calor. Eso implica que el agua también se calienta, entonces esa agua fría se va a calentar y nos están pidiendo que hagamos un cálculo en el cual determinemos esa temperatura. ¿Sale? Muy bien, entonces ustedes me dicen cuando ya tengan todo esto listo para yo buscar un video corto de equipo de contacto gas líquido para explicarles en los minutos que nos quedan de clase un poquito más de este tema, y el próximo viernes iniciamos con la solución de nuestro único ejemplo, y que bueno, pues es muy importante porque en esto nos vamos a basar para para las vueltas, ¿verdad? Me avisan, ¿eh? ¿Listo? Ya, profesor. Profesor. Voy a dejar de compartir esto y en lo que publico el video. Bueno, está fácil porque lo tengo aquí mismo. Es también un video corto en el cual vamos a ver unos conceptos que no pudimos ver en el curso, pero bueno, con la ayuda de un video lo podemos ver un poco más rápido, ¿verdad? Y muy sencillos que bueno, también están relacionados con lo que
vamos abordando un poco más de manera detallada, ¿verdad? Entonces, una de las aplicaciones que tiene precisamente la transferencia de masa es justamente los procesos de absorción, desorción y adsorción, ¿verdad? Que ya creo que les he platicado de esto en muchas ocasiones. Y bueno, vamos a ver precisamente lo que es cada cosa, ¿no? En el proceso de absorción, un componente de la mezcla gaseosa se pasa a la fase líquida, a la solución líquida, ¿verdad? Entonces aquí está representado lo que es una torre de absorción, que es un equipo de contacto gas líquido, es decir, es un equipo donde voy a poner en contracorriente un líquido que normalmente se alimenta por la parte superior del sistema para que caiga por gravedad, y un gas que normalmente se alimenta por la parte inferior del sistema, y que bueno, ahí sí necesitamos una energía mecánica que nos ayude a que impulse y pase a través de la torre. En la parte media, en el cuerpo de la torre, tenemos diferentes diseños o material para generar esta interfase, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contacto gas líquido, pues hay muchos tipos. En este siglo, lo que se ha hecho mucho es que estos diseños se han desarrollado, se han especializado para aplicaciones específicas, ¿sí? Entonces, es decir, para procesos muy específicos se han hecho mejoras y cambios y modificaciones para que se tengan equipos ya no de uso general, sino de uso particular, ¿sí? Pero en principio son básicamente lo mismo, ¿verdad? Cambian características inherentes a las características de la alimentación que tienen, ¿verdad? Bueno, entonces, entonces aquí está representado justamente esto, el proceso, bueno, que se trata en un proceso de absorción, recuperar una sustancia que no consideramos valiosa o que puede ser peligrosa, ¿verdad? Que está en el aire, o en la fase, o mezclado con un gas, ¿sí? Para que se vaya al líquido. Entonces, por ejemplo, aquí vienen algunos casos, ¿no? La recuperación de amoníaco, ¿verdad? En el agua, ¿verdad? El amoníaco puede ser que es tóxico, ¿verdad? El dióxido de azufre también por lavado con agua. Entonces limpiamos el aire pero consumimos el agua, pues es típico que nos pase. Y bueno, aquí viene representada una animación de justamente un equipo de contacto gas líquido, ¿sí? Simplemente puede ser hasta un tanque de burbujeo, como se ve ahí en la imagen, ¿no? Si estoy generando burbujas, estoy dispersando la fase gaseosa y la pongo en contacto aquí con un líquido, ¿sí? Entonces, y aquí, como dice, el proceso inverso también se puede llevar a cabo. Si yo tengo una solución acuosa de amoníaco con agua y luego circular aire, pues parte del amoníaco se va a ir al aire, ¿verdad? Entonces, bueno, estas torres, hay varios tipos de equipo de contacto gas líquido: las torres empacadas, las torres de platos, las torres de aspersión, que ustedes las conocen, tienen un secador de aspersión ahí en su laboratorio. Voy a regresar aquí el video para que tomen nota si les interesa eso. Los tanques de burbujeo, o de burbujas, ¿no? Como la animación pasada. Estos son los más generales, aunque pues ya es muy común que tengamos sistemas mixtos, ¿no? Que tengan parte del equipo, parte del sistema, un proceso de aspersión o dispersión, una zona empacada, una zona por platos, etcétera, ¿verdad? Y estos equipos pueden ser monstruosos, ¿no? Como los que vemos en la industria química pesada o en la petroquímica, ¿verdad? O en las refinerías y todo eso, que son columnas elevadísimas, porque se llevan a cabo ahí procesos bastante complejos de separación, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es bastante común. Bueno, continuamos viendo este video, porque se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Y aquí se ve justamente estas torres, ¿verdad? Es justamente lo que quería que vieran. Una columna empacada, ¿sí? Tiene el material que tenemos aquí mostrado, este es lo que se conoce como el empaque. Es un material sólido que no va a interactuar ni con el aire ni con el agua. La función es dispersar la fase líquida para generar una gran área interfacial. Y el aire o el gas pasa a través de este lecho empacado, es un material sólido en el cual está circulando por gravedad la fase líquida, ¿sí? Y tiene contacto con el gas, con el líquido, y hay interacción entre las fases, hay un intercambio de materia, y el aire sale con un contenido de materia diferente al que entra, la fase gaseosa.
igual a fase líquida. Este proceso lo puedo llevar de manera continua en una columna empacada o en una columna de platos, es decir, por etapas. Un plato no es más que un componente de estas columnas donde voy a dispersar la fase gaseosa haciendo pequeñas burbujas, y el plato funciona como si fueran bandejas. Cada plato es como una bandeja con perforaciones donde atraviesa burbujas de aire, es decir, el aire interfacial son esas pequeñas burbujitas de gas, de gas que están en una corriente que corre de manera transversal en el plato. Los platos no son más que bandejas, ¿verdad? Y bueno, aquí hay una columna de aspersión donde estoy dispersando la fase líquida y simplemente creo microgotas que van a caer por gravedad y lo voy a poner en contracorriente con la corriente de gas. Si este equipo de columna de aspersión, pues es el principio de funcionamiento de los secadores por aspersión. Ustedes conocen que creo que lo ven ahí en su laboratorio, ¿verdad? Y por último, las columnas de burbujeo, donde yo genero pequeñas burbujitas en un lecho donde está circulando una fase líquida, ¿verdad? Las burbujitas son las grandes, bueno, burbujitas o burbujotas, va a depender, el tamaño depende pues, de la altura o de la carga hidrostática que tiene que vencer esta burbuja. Si es muy grande, pues no alcanza a ascender. Digo, si es muy pequeña no alcanza a ascender, si es muy suficiente tamaño para tender a ascender, ¿no? Entonces, estos son, digamos, de los equipos más comunes para llevar a cabo estos procesos de intercambio de materia, y en este caso que estamos viendo nosotros también de energía, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de estos equipos podríamos llevar a cabo, ¿sí?, un proceso de enfriamiento de agua, un proceso de humidificación de aire, un proceso de deshumidificación de aire, en cualquiera. Lo que pasa es que en el caso aire-agua, pues ya se han hecho diseños muy específicos. Muy bien, jóvenes, pues vamos a dejarle aquí. Continuamos, retomamos el problema el próximo viernes. Nos vemos a las 8. ¿Vale? Gracias, profe. Buen día. Gracias, profesor. Tengan excelente semana. Cuídense mucho. Profe, ¿Qué pasó de para allá? ¿le puedo hacer unas preguntas así de que sabe mucho de procesos térmicos o no sabe? Depende. Depende de su proceso. O sea, pero si le digo, por ejemplo, ¿cuáles son las limitaciones del enfriamiento newtoniano? ¿Sabría decirme? Eso es muy específico, ¿eh? ¿Quién sabe a qué se refiere usted? ¿A qué le llaman ustedes enfriamiento newtoniano? Es como un Pues fluido cuando newtoniano. pues cuando el número de Biot es menor a 0.01. Uy, son cosas muy específicas. ¿Y qué necesita? Bueno, limitaciones. Bueno, acuérdense que en todo proceso térmico las limitaciones tienen que ver precisamente con el contacto, ¿no? Y con la generación de la capa límite. Entonces, en fluidos newtonianos, esta capa límite está en función de la viscosidad, ¿verdad? De la pared adyacente y el tipo de contacto que tengan. Entonces, la viscosidad, este espeso de la película, pues va a generar mayor o menor resistencia al proceso de transferencia. Entonces, específicamente en lo que usted maneja el número de Biot, esa parte no la tengo aquí presente, ¿verdad? Porque sí hay